Eres mi fuerza y mi sostén, el gran tesoro que busqué. Tú eres mi todo. Siempre te busco con fervor, con humildad me rindo a ti. Tú eres mi todo. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. Tomaste mi pena y mi cruz, resucitaste con poder, tú eres mi todo. Mas cuando débil yo estoy y mi corazón vacío está, tú eres mi todo. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. 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 Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Bendito Padre, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo
del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. El cortejo nupcial está listo. La música comienza a tocar y la novia empieza su marcha hacia el altar, agarrada del brazo de su padre. El novio, sonriente y nervioso, sigue cada uno de sus pasos con ojos llenos de amor. Se derraman lágrimas de alegría, se declaran votos y se unen las familias. Una boda es una alegre celebración del amor. Es el misterio santo de dos que se convierten en uno solo, que comienzan una vida juntos y que se comprometen mutuamente. Dios estableció el matrimonio y éste ilustra la relación que Él tiene con su pueblo. Por lo tanto, es posible que no haya mayor tragedia que la violación de esta unión sagrada. Dios le dijo a Oseas que buscara una esposa, y de antemano le hizo saber que ella le sería infiel. Ella tendría muchos hijos, pero algunos de ellos serían de otros hombres. En obediencia a Dios, Oseas se casó con Gomer. Su relación con Gomer, el adulterio de ella y sus hijos serían ejemplos proféticos para Israel. El libro de Oseas es una historia de amor que es real, trágica y veraz. A través de la historia de un joven y su esposa, describe el amor de Dios por su pueblo y la respuesta de su prometida. Se había hecho un pacto y Dios había sido fiel. Su amor fue constante y Él no había roto su compromiso. Sin embargo, el pueblo de Israel, al igual que Gomer, era adúltero e infiel. Despreciaba el amor de Dios y se volvía a dioses falsos. Entonces, después de advertirles que serían castigados, Dios les reafirmó su amor y les ofreció la reconciliación. Su amor y misericordia abundan, pero debía hacerse justicia. Saludos, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Para este jueves empezamos un nuevo tiempo de estudios bíblicos y vamos a tomar en cuenta los libros de los profetas menores. Y es importante hacer una introducción entendiendo que profetas menores significa de menos contenido a comparación de los profetas mayores. Estos son 12
Estos libros realmente a veces cuesta en la memorización de los nombres de la Biblia de los 66, pero no es imposible. Y muy importantes para entender luego la prédica, ¿verdad? Cuando estamos los expositores dando los libros en profetas menores, muchas veces estamos un poco perdidos y es importante la memorización, un desafío. Vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, el libro de Oseas. Y este profeta es interesante conocerlo a través de su autobiografía, relacionada en un tiempo de la historia de Israel. Pues podemos dar algunos datos de que Oseas significa, por ejemplo, salvación. Y recordar la fecha más o menos aproximada cuando él apareció es en el 760 antes de Cristo hasta el 715 antes de Cristo. Y con toda esta conmoción del imperio asirio, entonces podemos poder tomar en cuenta estos detalles para considerar. Hemos visto al principio el relato de lo que es un cortejo nupcial, justamente la boda de la cual vemos de Oseas con Gomer, dada en representación y símbolo de cómo Dios toma a su pueblo como una esposa y con ese amor incondicional. Vemos algunos datos importantes más, como por ejemplo el propósito en sí del escritor es ilustrar el amor de Dios por su pueblo pecador. Y luego vemos este destinatario, este libro destinado a lo que es el pueblo de Israel, en especial el reino del norte. Recordemos que en este tiempo ya había esta división del reino del norte y el reino del sur. Luego vemos un marco histórico donde en este tiempo había una aparente prosperidad económica, pero moralmente era decadente. Era el reinado de Jeroboam II de Israel, y la clase alta social era próspera, mas no los pobres que eran oprimidos. Y considerar un versículo clave puede ser el Oseas 3:1. Uno de esos versículos que nos dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Impresionante. Ahora, personajes claves que podemos destacar pueden ser Oseas, Gomer y sus mismos hijos. Y características de esto, pues, los lugares donde se desarrolla el libro de Oseas es el reino del norte en sí, lo que es Israel, Samaria y lo que es en la tribu de Efraín. Estas características especiales describe a Dios como un esposo, y vemos algunas figuras que van a aparecer en representación de Dios, como el león, el leopardo, una osa, el rocío, la lluvia, la polilla y algunas más. Igual con Israel como una esposa, un enfermo, una viña, las uvas, los primeros hijos maduros, los olivos, una mujer con dolores de parto. Como había dicho al principio, este libro en sí nos muestra el Dr. Raire en una introducción al libro en su Biblia de Estudios, de que él habla de sí mismo en una autobiografía. Los datos que conocemos de Oseas lo vemos aquí en lo que es el libro mismo. Ahora, Oseas profetiza el reino del norte, pero también vemos que en ese mismo tiempo aparecen algunos profetas contemporáneos luego, como Isaías, Miqueas, que profetizaban en el reino del sur en Judá. Y esto se desarrolla más o menos, vamos a ver algunos capítulos de todo este desenlace de historias donde el profeta Oseas interviene como la voz de Dios, como quien tenía que ayudar y guiar y representar a Dios mismo a través de todo lo que él vivió. Y esto vamos a ver en Segunda de Reyes aproximadamente 14, capítulo 14, hasta el capítulo 17.
Recordemos entonces que el tema en sí de Oseas es el amor leal de Dios hacia Israel a pesar de su continua infidelidad de esta nación. Entonces, y en esto, pues el libro comienza con las instrucciones de Dios para el matrimonio de Oseas. Por eso en un bosquejo podemos considerar en primer lugar del capítulo 1 al capítulo 3 la infidelidad, la esposa pródiga. Y vamos a ver capítulo 1, verso 1 al 11 en este estudio acerca de la infidelidad de la esposa de Oseas, que es Gomer. Pues ella abandonó a su esposo, y vamos a ver el desenlace poco a poco en este estudio de jueves de hoy en la noche. Recordemos de alguna manera un bosquejo estimado. Hay varios que presentan varios escritores bíblicos, varios comentaristas, pero tomando en cuenta al doctor Scofield, nos dice la esposa deshonrada, es una primer parte, el pueblo pecador, y la bendición y gloria finales de Israel. Podemos entonces más o menos considerar este hecho. Y en la primera parte, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. Por favor, me acompañan en sus Biblias. Oseas capítulo 1. Y recuerde que vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan al desenlace de toda esta historia. Está conectado todos estos profetas con los libros históricos aquí en la Biblia. Oseas 1, verso 1. La palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Vemos aquí justamente el momento histórico donde Oseas entra en escena, y es donde vemos algunos reyes del sur, en Judá, y este rey Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel en el norte. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Veamos en primer lugar este detalle, cómo Dios le advierte a Oseas, considerando, por ejemplo, en un pasaje en la Biblia se decía que un sacerdote no podía casarse con una prostituta o una mujer divorciada. Esto lo vemos en Levítico 21:7. Veamos un momento Levítico 21:7, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico 21, versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Muy bien, está bien para los sacerdotes, pero recordemos que Oseas no fue un sacerdote. Sin embargo, Dios le pide esto. Ahora, considerar de algunos comentaristas de que quizás Gomer ya era prostituta, y otros dicen que no lo era al principio, que después se prostituyó y adulteró contra su esposo. Es una posible opción, ya que vemos el desenlace luego y Dios le advierte a Oseas de que esto iba a pasar. Y pregunta aquí, haciendo una pausa, si Dios en algún momento, no exactamente esto quizás como le pide Dios a Oseas, pero nos pidiera Dios algo difícil de hacer, algo donde requiere de nuestra entrega total, de sufrir, ¿estaríamos dispuestos? Y el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, por mi causa seréis vituperados, y es verdad. Muchos de nosotros vamos a sufrir o persecuciones, vamos a sufrir maltratos,
vamos a ser insultados, despreciados por ser hijos de Dios, por seguir a Cristo, por seguir la palabra de Dios. Y considere que estos últimos días el amor de muchos se enfriará. Y por eso no hay que extrañarse. Por un momento todo esto está de alguna manera amortiguado, pero nuevamente se va a desencadenar, se va a desarrollar y salir a flote todos estos detalles justamente contra los hijos de Dios. Recordemos quién es el príncipe de este mundo, y por esa razón nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados siempre, en cualquier momento, en lugar, para poder honrar a Dios con nuestras vidas a pesar de las circunstancias y momentos duros que pasemos. Que Dios nos dé fuerza, nos dé sabiduría, nos dé fortaleza, y el gozo que es del Señor es nuestra fortaleza. Estamos pues en el versículo 3, donde ya Dios le ordena que se case y tenga un hijo, y vamos al versículo 4. Continuando el versículo 4 de Oseas, capítulo 1, versículo 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Vemos aquí justamente un evento tremendo. Cuando Elías había profetizado que la familia del rey Acab de Israel al norte habría de ser destruida debido a su perversidad. Esto vemos en Primera de Reyes 21, del verso 20 al 22. Pero Jehú, quien iba a cumplir esta profecía, se excedió a llevar a cabo la orden de Dios. Y vemos justamente, si vemos un momento, por favor me acompañan al libro de Segunda de Reyes, capítulo 10. Segunda de Reyes, por favor, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 1. Tenía Acab en Samaria 60 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas. Verso 3. Escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Primera de Reyes 10, versículo 4. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él, verso 6, entonces le escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Verso 7. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor, y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Verso 10. Sabed ahora que la palabra de Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías.
Verso 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ni. Estaban apartados de Dios en la idolatría, con todo esos cultos a Baal y etcétera que ellos practicaban. Versículo 5. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Verso 6 habla del nacimiento de Lo-ruhama. Vamos a ver, versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces este nombre Lo-ruhama significa no compadecida. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Vemos ahí ya el juicio de Dios, pero siempre la misericordia. Dios es tardo para la ira y pronto en misericordia. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, o sea, Gomer, la madre, esposa de Oseas, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi. Lo-ammi, que significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es considerado quizás que este hijo es ilegítimo de Oseas, y es ahí donde hubo la traición, ¿no? Así comparada como el pueblo de Dios traiciona a su Dios. Las consecuencias se ven en Deuteronomio 28, bendición o maldición. Estas promesas de Dios en bendición eran condicionales. Y recordemos aquí que como el pueblo de Israel fue infiel, se descuidó, se apartó de Dios, así posiblemente nosotros estemos alejándonos de Dios de alguna manera, de su palabra, de la oración, de la iglesia. Ya no escuchamos, como nadie nos ve los jueves, domingos, y pues lo dejamos ahí prendido, como que damos un like y no estamos recibiendo la palabra de Dios o teniendo nuestro tiempo de comunión con Dios y también comunión con Dios en la familia. Consideremos estos detalles para aplicar a nuestras vidas. Al igual que Gomer, nosotros podemos ir tras otros amores, ídolos. El amor al poder, al placer, al dinero, a lo material, al trabajo, a personas, a lugares, no sé. Usted y Dios saben realmente qué está poniendo usted por encima de Dios. Y las tentaciones de este mundo pueden ser muy seductoras, y lo son, es verdad. Ahora, ¿somos completamente fieles a Dios? ¿O estamos apartándonos de Él, como había dicho, y le hemos destituido del trono de nuestro corazón al Señor? Entonces, veamos eso y analicemos. Continuando el versículo 10, en Oseas capítulo 1, verso 10, recordemos que estamos viendo la infidelidad de esta mujer, esta esposa adúltera, quien representa al pueblo de Israel y lastimosamente al pueblo, los hijos de Dios que se están apartando de Él con estas situaciones, nuevamente volviendo al ritmo de vida. Muchos estuvieron con temor y confinados, y en un momento de esta cuarentena, de esto que hemos estado pasando, pero volviendo al ritmo normal, hemos retomado nuevamente costumbres y cosas que no agradan a Dios. Pensemos y consideremos. Verso 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar.
Y en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¡Qué hermoso! Y esta frase me encanta porque nuestra iglesia, considerado tomado de un pasaje, lema que tenemos, es la iglesia del Dios viviente, de ese Dios que es real, manifestado en la creación hermosa, en su Hijo Jesucristo y en su palabra que es viva y eficaz. Y ver la promesa de Dios de una bendición y restauración futura. Por eso el verso 11 nos dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Recordemos que muchas veces los profetas, cuando se refieren a Israel, a veces se refieren al reino del norte, pero también a toda la nación, aunque fue dividida en este tiempo, el reino del norte Israel y sur Judá, en este momento en el versículo 10, cuando dice que con todo, o sea, a pesar de toda esta infidelidad y toda la situación que pasa en los vituperios, será el número de los hijos de Israel. Y ahí se refiere a toda la nación cuando va a ser redimida, restaurada. ¿Y cuándo va a ser eso? A través de Cristo. Y de alguna manera podemos ver aquí, y yendo a la palabra de Dios, vemos en estas promesas que Dios hizo de restaurar a su pueblo y de los dos pueblos hacer uno, gentiles y judíos, convirtiendo a la iglesia de Dios y a su esposa, ¿no? Vemos en Romanos capítulo 9, por favor, si vemos en la Biblia ya para ir terminando esta primera parte del capítulo 1 de Oseas, Romanos, por favor, capítulo 9, verso 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es ver la promesa de Dios de que estamos con esa esperanza, sus hijos, de ser restaurados, de ser libres de estos malestares, muerte, dolor, hambre, enfermedad. Saber que un día seremos redimidos y glorificados en el Señor es algo maravilloso, ¿verdad? Su palabra, nuestros principios, nuestras rieles por donde se conduzca todo el tren de esta familia, de nuestras familias, y aquellos que caminemos en el Señor. Y es verdad, hay momentos que como el pueblo de Dios todos nos alejamos, como Israel, comenzamos a poner ídolos, cosas encima de Dios, y eso está mal, es pecado, es idolatría. Y viendo el versículo 11 de Primera de Pedro, en una aplicación práctica a nosotros, el apóstol Pedro nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, aquellos que no conocen de Cristo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, que Dios a través nuestro pueda mostrar el amor, la misericordia, pero también el juicio. Lastimosamente, cuando predicamos el Evangelio, anunciamos de la salvación, tenemos que nombrar el pecado, tenemos que nombrar las consecuencias de ese pecado, y es el juicio de Dios, y no debemos callar. Que Dios nos dé la fuerza de Dios, que podamos, así como en un momento este profeta Oseas fue valiente en decir lo que Dios le pidió que diga, lo que dice su palabra, de la misma forma nosotros nos volvemos como profetas hoy en día, dando de la palabra de Dios que en futuro viene una destrucción, viene el infierno, pero en Cristo podemos ser rescatados y restaurados para estar en la presencia de Dios por la eternidad. Recordando esto, Dios quiere nuestra fidelidad,
Dios nos ama incondicionalmente, pero las consecuencias pagamos nosotros si nos apartamos de Dios. Que Dios nos ayude a permanecer fieles, que Dios nos ayude si estamos caídos o apartándonos a volver nuestra mirada al Señor y caminar a través de su palabra en oración, en comunión con la iglesia de Cristo, mantener esa comunicación con Dios, mantener esa comunión con los hermanos, honrarle, servirle, ofrendar, diezmar, predicar el Evangelio, aprovechar bien nuestro tiempo en nuestros hogares, trabajos, como sea que estemos trabajando. De esa manera anunciamos de que Cristo, de que Dios es real a través de nosotros. Que Dios nos bendiga a todos, que tenga misericordia y sigamos con la mirada en nuestro Dios. Gracias, hermanos. Vamos a orar un momento. Amado Dios, gracias por estos minutos de estudiar estos versículos de Oseas. Y de alguna manera, cómo usted le pide que Oseas enfrente este desafío, advirtiéndole que su esposa sería infiel. Y así, haciendo esta comparación hacia el pueblo suyo, Israel, en este tiempo que estaba en decadencia espiritual. Señor, muchos de nosotros reconocemos que podemos estar en una decadencia espiritual. Ayúdenos a discernir, que su Espíritu obre en nosotros y nos ayude. Que, Señor, no permita, mi Dios, que nos endurezcamos, que nos apartemos, que seamos sensibles siempre al pecado, que lo confesemos delante suyo y nos apartemos de él, que volvamos a ese primer amor, que volvamos a esa comunión íntima con usted. Sus promesas son ciertas, Señor, su bendición es real. Ayúdenos a ser hijos de luz, hijos de obediencia, y poder a través de eso bendecir donde quiera que estemos, mi Dios, en todo lugar y a toda persona, a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.